Gracias, Malillón de Azúcar, efectivamente. Y bueno, seguimos en vivo aquí previo a lo que es Nochebuena y Navidad, ya precisamente será mañana. Y bueno, nuestros colaboradores siguen llegando, como el licenciado Alejandro Sanz, ¿verdad? Sanz. ¡Ay, les dije! Licenciado, ya lo quiero ser Ya me la voy a creer, ya me la voy a creer. Ya lo quiero ser cantante español, ¿verdad? Sí. Bienvenido, Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Lázaro? Bien, bien, gracias. Bienvenido, Lick, un gustazo, sí, ¿no? Tenerte. Y es que sabes que nos traes un tema sasazo, señora, porque es todo lo relacionado, que tú lo vas a explicar, obviamente, muy bien y mucho mejor, pero cuando los papás están separados y luego que quién se queda con el niño, todo ese tema, porque hay un tema en Veracruz muy latente y que se hizo como que muy público, ¿no? Claro, mira, el tema en sí es la sustracción o retención de menores. Okay. A lo mejor el nombre no nos dice mucho, pero ya en la práctica pues son aquellos temas cuando las emociones de la pareja, ¿no?, que se divorcian o se separan, que se queda uno de los dos con el menor, siendo los hijos menores de edad, a que se le ocurre a uno o a otro llevárselo o sustraerlo o retenerlo y no prestárselo al otro padre o la madre en su caso, ¿no? Aquí lo importante es establecer si se comete un delito, una conducta que el Código Penal del Estado de Chihuahua considere como delito, para hacerle saber, ¿verdad?, a la gente las consecuencias que esto acarrea y que no lo deben de hacer porque pues las penas son prisión o multa. Claro. O en este caso la suspensión de derechos que tienen los papás respecto de los menores. A ver, licenciado, decía Claudia ahorita que este caso fue muy polémico en Veracruz, pero tenemos nuestra constitución, ¿no? México. En cada estado es diferente, ¿verdad? Cambia. Claro, mira, las leyes a nivel nacional tienen una homologación. Casi todas son similares o se deben de acarrear a una sola línea, pero como lo comentas, pues cada entidad federativa tiene su librito, ¿no? En este caso su código penal, y pues vamos a centrarnos un poco, ¿verdad?, en lo que la ley del Estado de Chihuahua establece, que es prácticamente que la sustracción o retención de menores la comete el ascendiente, en este caso el padre, que se lleve al menor o lo saque de su lugar habitual de residencia sin el consentimiento de quien ejerza en este caso legalmente la guarda y custodia o quien tenga la patria potestad del menor. ¿De residencia? No, como fue lo que pasó en Veracruz, Lick, no sé si nos pudieras platicar así rapidito para que la gente sepa, porque muchos se pueden sentir identificados con este caso. Claro, mira, este caso en particular dirán, bueno, pues si es de Veracruz, ¿por qué lo exponemos? Porque hay sentencias de la Suprema Corte que llegan hasta esa instancia que marcan un antecedente a nivel nacional, un precedente, perdón, ¿verdad?, donde los juzgadores deben de poner mucho hincapié. Esta era una mujer que se separó de su marido en Veracruz. Él se quedó con el menor porque él ejercía violencia física y emocional en contra de la mujer. Es decir, la saca de la manera más garrafal del domicilio y no le permite llevarse a su hijo. Entonces pasan 2 años aproximadamente. Pero no es como que él tenía la custodia. No, lo que pasa es que el Estado de Veracruz maneja una custodia de hecho y de derecho. La de hecho es simplemente que yo me quede con el menor sin ninguna resolución judicial, y la de derecho es que un juez así me lo asigne. Entonces en Veracruz aplicaba la custodia de hecho. Pasan 2 años, la madre se da cuenta que el menor es violentado, que es golpeado incluso por el papá, que no tenía atenciones, que no comía, que no lo llevaban a la escuela, que no desayunaba más que una taza de café, así se establece en la sentencia. ¿Y qué madre no va a hacer lo propio para ir en defensa de su hijo? En este caso la señora pues va a la escuela del menor donde estudiaba en aquel entonces, habla con la maestra y le permiten llevárselo y no lo quiere regresar. Entonces había una causa justificada del por qué la madre se lleva a su hijo a su domicilio. Entonces es la madre. Es la madre, claro. El papá, inconforme con esta pues determinación, interpone, ¿verdad?, ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz una denuncia en la cual, para no hacerles el cuento tan largo, el juez considera que había razones pues justificables, ¿verdad?, para que no se dieran los elementos del tipo penal, es decir, para que no se le condenara a la madre, y se le absolvió y se le dejó al menor. Pero el Ministerio Público, esto es lo más grave, ¿no?, que la institución pública, la representación social, quien tiene esa obligación de vigilar por el derecho del menor, pues dice que sí hay elementos para que condenen a la señora.
¿Cómo? Promueven la apelación y un magistrado en la sala condena a 2 años de prisión a la madre por haber sustraído al menor del lugar donde vivía con el papá. O sea, aplica el derecho, como luego lo decimos, a rajatabla. ¿Sí? Verifica los elementos del tipo penal, dice, la mamá fue por él, la custodia de hecho la tenía el papá, se da el delito y eres culpable. Entonces la sanción fue 2 años de prisión y como reparación del daño, pues ahora sí que toman al niño como un objeto. Le dice, se devuelve a su lugar de origen con el agresor, ¿verdad? Que en la cuestión de hecho, pues era quien agredía al menor. Entonces, pero esta resolución, perdón, licenciado, fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, ya inconforme la mamá, pues promueve un amparo ante un tribunal y el tribunal confirma que sí es culpable la madre. O sea, hace el mismo pronunciamiento con el mismo análisis. Entonces, pues inconforme la mamá, promueve un recurso de revisión que efectivamente es el que se va hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera sala, quien resuelve con lineamientos muy estrictos que marcan el precedente para todos los juzgadores a nivel nacional, que es juzgar con perspectiva de género y atendiendo al interés superior del menor. ¿Qué significa esto? Que no nada más es fijarse si se comete el delito o no se comete, o qué artículo es aplicable para cada caso, sino verificar, ¿verdad?, si existen elementos o antecedentes que deben de ser tomados en cuenta para resolver en una sentencia. En este caso los puntos era pues que se ejercía una violencia física en contra de la mujer, quien fue violentada y sacada de su domicilio, a quien no se le permitió ver al menor. Entonces había un estado de desventaja respecto de la mujer. Ahí es donde la perspectiva de género. La perspectiva de género se dejó de analizar cuando existen protocolos, ¿verdad?, exhaustivos que la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido para que los juzgadores al momento de aplicar el derecho y de resolver un asunto se quiten los lentes de los jueces rigoristas, ¿no? Con mucho formalismo y vean más allá de la situación. ¿Y qué pasó en este caso? O sea, en este caso, pues para ahora sí terminar la situación, la Suprema Corte obliga, ¿verdad?, al tribunal colegiado a revocar esa sentencia y a emitir otra donde se le ordene a las demás autoridades inferiores que analicen precisamente esa equidad de género y sobre todo que analicen el interés superior del menor. Y pues el resultado fue el mejor, ¿no? El más óptimo, un resultado ¿Para la madre feliz para la madre a favor. Qué bueno. Se le absuelve, confirma la sentencia de primera instancia como fue desde el inicio y se le deja al menor. Entonces, esta situación marcó, pues ahora sí que un marco, ¿verdad?, generativo en toda la nación, porque ¿cuántas mujeres no están en este caso? Sí, ¿verdad? claro. Hay que dar para película esto, ¿no? Para Claro, un guión de una claro, cinta, ¿no? por supuesto. No, sí, y es que amenazadas o amenazados, yo creo que, y muchas veces pues no es de género, muchas veces toca pues que te toca, pues una pareja pues violenta y bueno, que trae cosas ahí pues en su cabecita, ¿no? Que ejerce violencia y es muy injusto para los niños. Entonces, pues bueno, primero consíganse un buen abogado, como Alejandra Sánchez está pasando por una situación así. Y una pregunta, Lick, por ejemplo, ¿el tribunal puede escuchar al menor? ¿Sí se puede, no se puede? ¿En qué casos y cómo es el proceso? Mira, en todos los casos donde se van involucrados intereses de menores de edad, no solamente es a petición de parte, es una cuestión oficiosa de los juzgadores escuchar al menor. El interés superior del menor no lo vamos a conceptualizar de una forma como un concepto, ¿no? Va más allá. El interés superior del menor se debe entender qué interés tiene ese menor dentro de ese proceso. Por ejemplo, en este caso de Veracruz, que fue donde se desprendió todo esto, ¿cuál era el interés del niño? No volver con el papá, porque el papá era quien lo violentaba, quien lo golpeaba. El interés del niño era quedarse con la mamá, porque incluso había estudios psicológicos, ¿verdad? Y dos periciales donde determinaban que el niño estaba mejor con la mamá. Entonces, oye, a ver, es que me está surgiendo una súper pregunta que me causa como conflicto. Creo que los niños son muy influenciables o que los amenazan. Tú di esto porque si no le voy a hacer esto a tu mamá o a tu papá X. ¿Hay alguna manera, psicólogos, no sé, que estudien al niño a ver si es cierto que lo está diciendo de verdad o lo está diciendo como porque está amenazado? Claro, mira, aquí estás hablando de otro tema que es la alienación parental, donde el padre
influye en decirle ciertas cosas al niño para que al momento de declarar hable a su favor o en contra de la madre, ¿verdad? Por eso las periciales tienen que hacerse bajo un exhaustivo protocolo de actuación. ¿Qué significa esto? Que no nada más es llevar al niño a declarar, sino que haya un tutor nombrado, que haya psicólogas especializadas en el área, porque luego los niños, en base a su grado de madurez, es como declaran, ¿verdad? Con dibujos, con una frase, con una seña. Entonces, las psicólogas son las expertas en el tema. Pues, claro, no nomás es lo que digas, sino hay un la detrás de... fiscalía, Claro, hay un protocolo bien marcado donde se debe de llevar a cabo con ciertos lineamientos para también ver la veracidad, ¿verdad? Y la idoneidad de la prueba, en este caso, de la declaración del menor, para ver qué tanta verdad o qué tanta mentira hay. Que será por último entregada al señor juez, ¿no? Sí, quien debe de valorar en base a esos dos lineamientos, interés superior del menor y la equidad de género, para que emitan una sentencia que vaya acorde a la realidad del conflicto y resuelvan de la mejor manera. Interesante tema, ¿verdad, Claudia? Así es, no, es que siempre los del LIC, mucha tela donde cortar. Así es. Claro, así que te esperamos la siguiente semana, LIC. Muy feliz Navidad, muchísimas gracias, los mejores si deseos. me lo permiten de manera rápida, pues es el último programa del año, que pasen todos una muy feliz Navidad y agradecido con Televisa Juárez y Buenos Días Juárez por permitirme este espacio donde se hablan temas tan relevantes a nivel nacional, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, Gracias. a ti, LIC. Lo mejor de lo mejor, Claudia. LIC, ¿qué les parece si nos vamos del otro lado de nuestra casa navideña de Buenos Días Juárez con Vanelli Acosta? Adelante, amiga.